Y ahora le damos la palabra a Héctor Daer, el secretario general de la CGT. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias a vos, Carlos, y a toda la Pastoral Social por una vez más dar un espacio para la reflexión, pero para la proyección de futuro. Vale la felicitación de la gestión que hoy, en esta jornada, haya estado el presidente de la Nación y el vicejefe de la ciudad, que me parece que juntamente con Rodríguez Larreta son la figura política emblemática del oficialismo. Es el presidente, por supuesto, y de la oposición es tanto Rodríguez Larreta como Santilli, y que tengas un espacio para todos los sectores vinculados al trabajo, como es el agro, como es la industria, como somos nosotros y como son también los compañeros de los movimientos sociales. La convocatoria a un título como este no hace más que llenarnos de satisfacción. Es verdad, como dijiste en principio, son cosas que la venimos hablando sistemáticamente, son cosas que se vienen hablando a lo largo de muchas jornadas, y me parece que hoy, más allá de hablar del documento, tenemos que arrancar un poquito, a ver si podemos poner mojones para algo que yo llamo la materialización de las voluntades de encuentro y de diálogo, ¿no? Porque bien, Diego Santilli ponía 5 objetivos que todo el abanico plural que está escuchando esta jornada lo suscribimos todos, ¿no? Acabar con la pobreza, fortalecer la educación, generar trabajo, digamos, todas cosas que a su vez están interrelacionadas entre sí con una perspectiva de país a mediano y largo plazo. También lo dijo Carlos Greco desde la universidad, ¿no? Desde esa autocrítica tan buena de decir que a veces los intelectuales y los universitarios piensan que el mundo va por ahí, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista es la humildad que tenemos que tener todos. Yo rescato eso para ofrecer la humildad de todos los sectores en función de establecer un diálogo. Pero, vuelvo a repetir, todo esto hay que materializarlo, ¿no? Hay que sentarse, hay que decir cómo transitamos a esos objetivos. Porque no es lo mismo que en cada reportaje que le hacen a un dirigente sindical le pregunten, ¿pero usted está de acuerdo con reforma laboral? Llámese reforma laboral, disminución de derechos, ¿no? Cosa que no pasa cuando intentamos tener esa mirada de largo plazo con sectores que tienen inversiones hundidas, ¿no? Y un ejemplo son los industriales, ¿no? Que tienen inversión hundida y que no están rifando su dinero o sus ganancias en las plazas financieras, ¿no? Y me parece que esto es una mirada que hay que tenerla en claro para decir, bueno, nos sentamos para esto y nos sentamos para el encuentro. Pero hay algo previo que no nos pasa a los empresarios y a la dirigencia sindical, pero sí le pasa al paraguas que tiene que tener un acuerdo económico de desarrollo social, que es la política. Digamos, hay que terminar con los adjetivos. Los adjetivos de la intolerancia no permiten los diálogos. Este es un tema, por eso digo que para poder materializar, ¿no? Si no, nos volvemos algo que decís muy claro en un párrafo, ¿no? Donde planteás
no solo imaginar el futuro, ¿no? Sino proyectar el futuro concretamente. Digamos, porque la imaginación a veces son sueños que se vuelven utópicos. Y los sueños tienen que tener un marco de realización en un proceso y en el tiempo, ¿no? Y seguramente eso es lo que tenemos que procesar y a frase siguiente, lo voy a sacar de contexto, pero hay algo que está resaltado, inclusive en negrita, que dice planificar y dotar de un sentido estratégico el diálogo y el encuentro, ¿no? Digamos, la frase viene diferente, pero digamos, la referencia es a eso. Y ahí está el quid de la cuestión. Y ahora sí voy a volver a las palabras de nuestro presidente, que abre un abanico en su convocatoria, ¿no? Nos convoca a profundizar el sostenimiento de la custodia y el cuidado de los que más necesitan y los más vulnerables, tanto a los procesos de crisis económica como a los procesos colaterales y las consecuencias colaterales que genera la pandemia. Nos convoca, como bien decía recién Miguel Acevedo, nos convoca a un debate ambiental, que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Fíjense que la aparición de un gusto en el agua termina siendo a ver cuál es el culpable del gusto y no la profundización de un camino, ¿no?, hacia generar mejores condiciones, ¿no?, ambientales, y que mucho tiene que ver con los desechos propios que generamos todos y cada uno de nosotros, sea a partir de nuestra vida individual o sea a partir de empresas que contaminan o los vehículos o lo que fuera. Pero digamos, darnos esa posibilidad de debate, porque cuando iniciamos debates en la Argentina, aquellos que tenemos alguna relación con el mundo sindical, tanto en la OIT como en los organismos internacionales, también elevamos esa discusión al mundo, ¿no? Y ahí es donde nos sentamos sobre, perdona la expresión, ¿no?, pero nos sentamos sobre toda la potencia que nos da Francisco en generar y en plantear esos debates a nivel mundial. Y me parece que la Argentina tiene mucho margen para todo esto. Cuando nosotros pensamos junto a Alberto, y lo hemos conversado con Alberto y con Miguel Acevedo, un día que fue un acto en Tucumán, donde era un aniversario de la UIA, ¿no?, si no me equivoco, regional de Tucumán. En ese momento hubo un acto importante y ahí todos coincidimos en la necesidad de cambiar esa cuestión refractaria que venía desde el poder que está detrás del poder, ¿no?, del gobierno anterior, por sobre todas las cosas, y buscar un camino donde transitar hacia ese encuentro, ¿no?, hacia esa posibilidad de establecer un punto de partida común y a partir de ese punto de partida expresar una estrategia de mediano y largo plazo. Por supuesto, con pilares básicos, como bien lo dijo Carlos Greco, como bien lo dijo Santilli, como lo dijo Miguel Acevedo, como lo dijo Alberto, que tienen que ver con alimentar los alimentos para la población, la salud, la educación, y a partir de ahí todo lo que se desagrega, la calidad de vida, ¿no?, que tiene que ver con el trabajo, con la dignidad, etcétera, etcétera. Pero esto digamos, lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Por supuesto, digamos, todo eso
cuando quiso ser incipiente, vino esta pandemia y nos puso un paréntesis, ¿no? Nos pone un paréntesis en nuestra vida social, en nuestra vida económica, en nuestra vida política, ¿no? En la vida de nuestro hábitat, ¿no? De hecho, hoy nos estamos juntando a partir de la tecnología que nos da esta posibilidad, y no en forma presencial, como lo hicimos las últimas veces en el hermoso auditorio de los compañeros telefónicos de FOETRA. Entonces, esto que nos pone este paréntesis, hay que reacondicionarlo y ponerlo en práctica para que la pandemia no nos frene. Porque la pandemia no frenó que la pastoral social hiciera esta jornada, ¿no? A pesar de que no nos podemos abrazar. Entonces, que la pandemia tampoco no frene a generar esa idea de desarrollo que tenemos que generar. Por supuesto que el todos dan es desparejo. Hay quienes no tienen nada en nuestra Argentina. Entonces, el todos ponen es una cosa muy difusa, ¿no? El todos tenemos que estar, y es con todos, es fundamental. Por eso, la grandeza de tener un momento político como este, donde el presidente abre esta convocatoria, y donde el presidente de la UIA nos dice, lo tenemos que hacer juntos, algo que también parafraseó muchas veces nuestro presidente. Entonces, esto demuestra que tenemos capacidad y madurez para ir en un camino común, en búsqueda del objetivo común, pero de un tránsito común, que eso es lo importante. Y eso no quiere decir que todos pensemos iguales, que todos depongamos representación de intereses, que legítimamente cada uno de los actores sociales sostiene en cada una de las mesas de los debates, ¿no? Pero esto es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo quiero poner un ejemplo, porque cuando nace la cuarentena, cuando aparece ya la pandemia, con los empresarios empezamos a discutir con una premisa: sostener las empresas abiertas con los trabajadores. Eran dos cosas que nos hacían ver que las dificultades que tuvieron o que tienen y que tendrían en ese momento las empresas, las teníamos que encontrar, pero como resultado de eso, de encontrar solución para eso, teníamos que también tener los trabajadores con ingresos adentro de esas empresas. Y el primer acuerdo social de este tipo se dio en un acuerdo que lo habíamos discutido con otras cámaras empresariales. Y tengo que reconocer la valentía que tuvo la Unión Industrial Argentina de sentarse y acordar eso que para nosotros, aún habiendo sido criticados en ese momento, terminó siendo un paraguas que garantizaba la prohibición de despidos y garantizaba que las suspensiones no iban a ser por chauchipalito, sino que se establecían un piso del 75% de los ingresos netos. Y por supuesto, a los que asumieron esa responsabilidad, seguramente hubo quien los criticó de un lado y del otro. Pero esta es la mirada que responsablemente tenemos los que tenemos esa responsabilidad social que asumir la resultante de lo que creemos una transición justa,
para atravesar esta pandemia y un despegue hacia una normalidad mejor, porque la normalidad anterior, como bien se dijo acá, fue una normalidad con grandes desigualdades en nuestro país, en la región y en el mundo, ¿no? América no era el continente más pobre y era el continente más desigual. En todo este proceso político de cambio generalizado de la región, terminamos siendo mucho más desigual, ¿no? Y los pobres de la región están en los valores más pobres de otras regiones y otros continentes del mundo. Entonces, esto amerita que todos tengamos claridad en los objetivos, que los suscribimos todos. Pero el tránsito tiene que ser pensando en nuestra historia. No podemos hablar del 83 a hoy sin pensar que el 24 de marzo de 1976 nuestro país hizo un punto de inflexión en el paradigma social. Nuestro país hasta ese día, sean los radicales, sean los peronistas, e inclusive muchos sectores militares que tenían esa mirada desarrollista del país, veían un país con pleno empleo. A partir de ahí viene la teoría neoliberal, donde dejamos de pensar en que podíamos fabricar un automóvil. Pongo el emblemático Ford Falcon, ¿no? Que venía con una línea fordista, donde no era un ensamblado, sino era la fabricación del automóvil, y empezamos a ver, ¿no? A pretender y a creernos que entrábamos a una aldea global como habitantes de primera. Y la verdad que eso nunca resultó así, y que había un pedazo de la población que naturalmente tenía que estar al margen. Ahora, si eso, con el paso y el desarrollo del tiempo, creció, es momento de decir, pongamos un punto y miremos y recapacitemos y reformulemos. Y esto es lo que decías, Carlos, recién, de decir, todo este proceso lo tenemos que ver con esa mirada. Digamos, ¿cuáles son los puntos de partida de nuestra Argentina? ¿No? Hoy está hablándose del 17 de octubre, y bueno, el 17 de octubre fue el punto de partida de los derechos, fue el punto de partida de una mirada industrial, ¿no? Que no era contra el país agropecuario, era junto al país agropecuario, ¿no? Porque de hecho se desarrolló el agro, y yo cuando lo escuchaba al amigo de Coninagro, ese es el país, digamos, no hay dicotomía posible en nosotros. Lo que sí tenemos que pensar, no solo inclusive en el valor agregado de la producción primaria, sino generar producción de excelencia y de calidad en la producción primaria y en el desarrollo tecnológico. Esto nos va a permitir proyectar un país que no encuentre en esas mesetas habituales de los últimos años crisis como las recurrentes que tenemos, que terminan en devaluaciones y que algunas inclusive se llevan puesto a los procesos políticos. Pero me parece que todos tenemos que comprender que la Argentina necesita seriamente encontrar caminos en común, y que los debates dejen de ser debates de los problemas y de los temas de pocos para hacer debates de fondo del país que queremos todos. Porque es la única forma de borrar la intolerancia.
de borrar la intolerancia, de borrar los adjetivos que descalifican al otro, A mí me encantó escuchar a dos referentes políticos hablar con la amplitud que hablaron. Y esto amerita, ¿no?, tenerlo en cuenta para dejar de lado los adjetivos y entender que no hay grandes o chicos, porque si no lo resolvemos con un acuerdo, la salida de esto la va a resolver el mercado. Y el mercado tiende a favorecer a los que más tienen y más ganan y a los más poderosos. Y no siempre esos son los que le interesan a la industria, los que no le interesa la inversión hundida, ¿no? A veces son los que dicen, bueno, si pago menos impuestos, cruzando el charco, me voy para el otro lado, ¿no? Entonces, esto me parece que es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que analizar, y tiene que ser el círculo que nos pueda hacer pensar en esa Argentina, ¿no? No sé cómo estoy del tiempo, porque la verdad tengo el reloj acá, pero no lo miré, te pido... Ya estamos. Pero bueno, pero es un tema que la verdad, yo también tenía una relación mucho más íntima de comentarios con el documento, que me parece un documento brillante, pero me parece que hay que rescatar compromisos comunes que podemos establecer en público, ¿no?, entre todos los que estamos acá, y habiendo tenido sobre todo la palabra de quien es hoy el jefe o el presidente de los argentinos, ¿no? El jefe si no se va a confundir con jefe de gobierno, no es el jefe, es el presidente de los argentinos. Así que reiterar las gracias y saber que el movimiento obrero en su conjunto siempre tiene claro cuáles son los vectores de diálogo social que tenemos que usar para una Argentina mucho más digna, que recoja nuestra historia para proyectarnos al futuro. Muchas gracias, Carlos, y a todos y todas. Gracias, Héctor. Sintetizo esto, ¿no? Poner mojones, es decir, un encuentro, diálogo, pero poner mojones, ir avanzando lentamente, pero sin pausa, ¿no? Que el discurso, no nos quedemos en el discurso, sino que seamos capaces de ir desde la imaginación, pasar a la organización y desde ahí el servicio a la sociedad, ¿no? Es preguntarse cómo transitamos ese camino a partir de esos mojones. Después esto que planteabas muy fuerte, y creo que es así, el documento está, el dotar de sentido estratégico este proyecto de país. Tenemos que tener claramente un norte, y ese norte lo tenemos que construir entre todos. Por eso es importante, me parece, este espacio de diálogo que estamos generando, que se está dando, que no es fácil, no es sencillo, pero que creo que es posible, ¿no? Así que gracias por estar presente y por estar siempre cerca.